Hola, muy buenos días, muy buena tarde, estimada comunidad universitaria. Estamos hoy transmitiendo el martes de vinculación universitaria de los programas multidisciplinarios de servicio social. Nos acompaña el equipo multidisciplinario, la UNAM y CONAPRED para la igualdad y la no discriminación, un programa multidisciplinario que tiene enfoque territorial y que se enlaza con nuestros alumnos de incluso a distancia y tiene el objetivo de generar multiplicadores en pro de la igualdad y promover la sana convivencia. Recordemos que tenemos en la universidad un compromiso de tratar estas cuestiones de distinciones, razón de género y exclusiones cada vez más para atinar a apuestas más incluyentes. Desde hace 8 años venimos atinando con instituciones sólidas como la Defensoría de los Derechos Universitarios, como la Comisión de Igualdad de Género y pues la DEGUAE aporta con este programa versar con nuestros universitarios en servicio social, proyectos comunitarios en favor de la inclusión. Me acompañan en esta tarde el responsable de servicio de alumnos, que es el licenciado y especialista en jóvenes en trabajo social, Sergio Saldívar. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por la invitación, ya que estamos para colaborar. Y ahora daremos paso también a los alumnos para que nos den una breve mensaje de qué carreras son y nos podamos presentar en la que empezamos a versar sobre su experiencia profesional de práctica del servicio social y incluso si nos pueden compartir desde dónde están escuchándonos y transmitiéndonos hicieron sus proyectos. Adelante, Lorena, empecemos por ti. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Lorena Jaimes Guadarrama y sí, como dice la licenciada Griselia, soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Pedagogía del SUAYET, de la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy aquí cerca de Tepozotlán. Yo vivo en Cotitlán Izcalli, desde aquí estoy. Estamos muy cerca de la carretera de la autopista de México-Querétaro, a la altura de Tepozotlán. Desde aquí estamos. Y pues mi experiencia con el servicio social empezó desde que me interesé por los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es lo que me movió a estar en el proyecto. Gracias, bienvenida, Lore. Mariana Sánchez, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Mariana Sánchez Sánchez. Yo soy estudiante de trabajo social. Estudio en la Escuela Nacional de Trabajo Social de aquí de la UNAM. Yo estoy en la modalidad a distancia y pues elegí este programa porque anteriormente pues ya había trabajado con niños, niñas y adolescentes y al acercarme a la de Guae me di cuenta que podría seguir con esta temática y con una muy buena temática. Excelente, Mariana. Víctor Hugo Galicia, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Soy Víctor Hugo Galicia Barrios, actualmente pues estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras aquí de la UNAM. Estoy en sistema escolarizado y bueno, me interesé por este programa porque cuando estaba buscando los programas, estaba buscando uno que tuviera un impacto como social, que tuviera un proyecto pues que se pudiera aterrizar a una problemática y pues igual a mí me interesaba mucho la idea de estar frente a grupos. Gracias. Perfecto, Víctor. Vemos que cada uno fue aportando un granito de arena de acuerdo a sus intereses y este programa de servicio social fue acomodándose a su aptitudes y finalmente incluido e incluso alumnos del servicio social a distancia o por proyectos o por resultados. Y tenemos ya aquí trabajadores sociales, sociólogos, pedagogos, derecho. Brian, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Este, la verdad es de que yo entré al programa de servicio social desde el desconocimiento, más bien me informé de él. En cuanto leí el nombre del programa, pues me interesó bastante como, pues conocer un poco más de qué iba la temática. Y una vez que el licenciado Sergio me comentó sobre, pues los temas que se manejaban, cómo es el caso de la discriminación y la violencia y el camino a una sana convivencia, pues me motivé muchísimo a entrar y aquí andamos.
Perfecto, pues recordemos justo que estamos en el mes de marzo. Justo en este mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la no discriminación racial. Recordemos que finalmente toda esta parte de la inclusión nace de algunos procesos históricos. Los primeros fueron justo en discriminación racial y hoy tenemos diversas múltiples discriminaciones y exclusiones en términos socioeconómicos, de igualdad de género con discapacidades e incluso interseccionalidades múltiples. Una mujer con discapacidad o con una condición socioeconómica o madre soltera tiene diversos retos que avanzar, ¿no? Pensemos también en nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Una comunidad de joven, la comunidad juvenil también es una población en condición de discriminación, con retos en avanzar en derechos laborales, ¿no? Que hoy no tiene garantizado un servicio de pensión. Es una serie de exclusiones y distensiones que hacen que los entornos escolares y las políticas públicas, tanto universitarias como federales, vayamos avanzando y reflexionando de manera práctica para dotar de mejores y más derechos, para hacer pisos pues más firmes y más igualitarios en torno a generar condiciones de prácticas incluyentes. Y en esto de las cuestiones de las medidas de inclusión, pues vamos a empezar a versar, maestro Sergio, si podemos ir lanzando pues algunas detonantes que podamos conversar con los alumnos en la propia experiencia del servicio social y ya ahora en algunos que ya terminaron y otros que están empezando su expertise en los temas de derechos humanos y de inclusión desde el servicio social en entornos escolares. Adelante, maestro Sergio. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a todas, a todos. Y bueno, en algunos momentos nosotros ya habíamos platicado sobre los retos que trae consigo el volverse multiplicadores del derecho a la igualdad y la no discriminación. Y es a través de diferentes cursos que han estado tomando ustedes, aparte de la revisión de artículos en gacetas de la propia universidad, que de hecho el día de ayer había un artículo por ahí muy interesante que hablaba sobre la discriminación y el uso de los equipos celulares o tablets para hacer comentarios pues que van en contra de la integridad de las personas, ¿no? A través de mensajes, imágenes y demás. Entonces, bueno, estos ambientes en donde hemos podido impactar tiene que ver con la cuestión escolar, pero en la cuestión escolar no solamente hablamos del alumnado, sino el personal docente, el personal administrativo y los padres de familia. Entonces, ustedes en esta área de este marco de la no violencia, ¿qué nos pueden comentar de lo que lleguen a conocer, de lo que se hace también en la UNAM? Quien guste iniciar, Lorena, Sí, por claro, favor. claro que sí. Bueno, yo pienso que las instituciones, las escuelas, la UNAM, por ejemplo, deben de trabajar por propiciar un ambiente escolar sano, o sea, libre de violencia, un ambiente escolar en el que los alumnos puedan estar conviviendo sanamente y si, por ejemplo, se presentan conflictos, tener las maneras para solucionarlos en santa paz sin que se generen más violencias y sobre todo también contar con protocolos. En la UNAM, bueno, de hecho en las escuelas deberían saber que se cuentan con leyes, por ejemplo, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para que se protejan, para que sepan que sus derechos están protegidos en cuanto a tener una educación de calidad y libre de violencias justamente. También dentro de el comentario que usted hacía hace ratito acerca de yo lo interpreté como acoso, ¿no? Como acoso de los estudiantes mediante mensajes en tablets o en celulares. El acoso que ahora es que se permea más allá de las paredes escolares, ¿no? Ya no nada más se queda en la escuela, sino que se va acompañado a las casas por la inmediatez con la que ahora se tiene por las redes sociales. Y pues bueno, hay, no solamente está la violencia escolar, también hay violencia sexual, violencia psicológica, la violencia física. Ahora hay varias violencias que también se están generando dentro de las escuelas. ¿Ok? ¿Alguien de ustedes, Mariana o Víctor Hugo?
¿Qué nos pueden comentar al respecto? Ah, claro, si gusta yo comento. En este caso, bueno, yo como pues estudiante de filosofía, pues obviamente pues problematizamos todos estos temas, ¿no? Como qué es la violencia, ¿no? Y hay definiciones negativas, ¿no? Como la ausencia de agresión. Sin embargo, pues bueno, yo pues por mi experiencia y por lo que he leído, pues creo que va más allá de una simple no agresión, ¿no? Muchas veces cuando pensamos, cuando hacemos una reflexión crítica sobre estas temáticas como la violencia, el acoso, de fondo tienen ideas que pues tenemos muy normalizadas, muy poco, que no llevamos al cuestionamiento. Y pues justamente, bueno, lo que pues me siento pues bastante satisfecho que pude hacer en la réplica durante el programa de servicio social con los alumnos es pues nosotros darle pues herramientas conceptuales para que ellos desde ahorita empiecen a ver que pues este tipo de acciones o palabras pues no son correctas, ¿no? Que tienen detrás una carga de violencia, una carga de una historia de exclusión muy grande, ¿no? Desde cómo nos dirigimos hacia las personas, ¿no? Este, por ejemplo, las personas en situación de calle, ¿no? O sea, muchas veces en los alumnos se repite, ¿no? Y en nuestra cotidianidad, ¿no? El vago, ¿no? No, pues seguramente es porque él quiso estar ahí, ¿no? Y pues nosotros les damos las herramientas conceptuales para que, bueno, les dimos, esperemos que sí se lo haya logrado, ellos tengan una reflexión más crítica, con con que rebustezca su pensamiento y que salgan mucho de esas dinámicas que generan y repitan la violencia. Muy bien, Vic. Fíjate que en esto que decías esa es la promoción y el objetivo de este proyecto y de este programa multidisciplinario de servicio social, generar que finalmente abatamos los estereotipos y la no violencia, que es lo que sí podemos hacer en un cambio cultural. Y ya lo habíamos reflexionado en este sentido, que la educación y la cultura es la vía más viable para promover acciones igualitarias, ¿no? Capacitarnos y empoderarnos desde educación media básica y educación de licenciatura en estos derechos y en estas prácticas nos hará hacer procesos más igualitarios y reflexivos para hacer procesos de adaptación de nuestros propios contextos educativos familiares hacia nuestro comportamiento en unas comunidades escolares. Y aquí quisiera ser como muy didáctica. ¿Cómo un alumno o una alumna de servicio social como los que vemos hoy día aquí con nosotros nos contacta para hacer un servicio social? El servicio social en la universidad lo maneja una plataforma que se llama la plataforma SIASIP, por su acrónimo, que es el Sistema de Información Automatizada del Servicio Social. Y ahí nos dan búsqueda. La búsqueda, nuestro nombre del programa se llama la UNAM y CONAPRED por la igualdad y la no discriminación, porque desde 2019 la UNAM hizo una alianza institucional con el CONAPRED para que nos prestara y nos portabilizara su plataforma educativa, que es una plataforma autoinstructiva con más de 38 cursos disponibles con perspectiva de derechos humanos y no discriminación. En esta plataforma, nuestros alumnos interesados toman de 3 a 5 cursos, de los cuales también obtienen una constancia con valor curricular para su currículum vitae y finalmente después de este proceso, el licenciado Sergio Saldívar, su servidora y aquí el equipo de programas multidisciplinarios, generamos proyectos acorde a donde están nuestros alumnos. Como escucharon, hay algunos que están pues en el Estado de México, otros en el interior de la República y de verso a eso encuentran una población de enfoque para dar justo estos talleres y generar multiplicadores de acuerdo a la circunstancia de cada alumno, alumna o comunidad escolar, o incluso algunos como lo han hecho en entornos también laborales. Recordemos que también podemos atañir hoy la no discriminación con la norma 0 25 en la norma de igualdad y no discriminación en el entorno laboral y enfocamos a sectores privados para generar prácticas incluyentes como por ejemplo las mujeres trabajadoras en estados de lactancia que hicieron algún proyecto, ¿no? Algunos con algunos abogados de derecho de la generación pasada. Entonces construimos un proyecto acorde a la población de enfoque de cada uno de nuestros alumnos en sus lugares de origen, pero también no dejamos otra herramienta principal, si no me dejará mentir compañeros, que es la multidisciplina. Trabajar en multidisciplina
pedagogos, aquí vemos el filósofo, los trabajadores sociales, la pedagogía, la sociología. Tenemos también hoy quien no está de comunicación, ¿no? Tenemos diversas aristas de conocimiento para reflexionar cómo vamos a hacer práctico el que un niño, niña, adolescente o algún alumno par joven de las comunidades escolares entienda que la práctica igualitaria depende de comportamientos que podamos poner en práctica en la vida cotidiana. Dicho este contexto, invitamos también a toda la comunidad universitaria a que se una al programa. Estamos abiertos y finalmente nos encuentran en esta plataforma y pueden escribir al correo del programa, ¿no? Que ahorita lo mencionaremos. Sigamos adelante con la exposición de nuestros alumnos. Brian, ¿qué nos puedes mencionar en este sentido? ¿Cómo te integraste al programa y cuál va siendo tu hacer en las primeras vistas de elaboración de tu proyecto? Ok. Pues a mí la integración me gustó bastante, justamente por ese tema de lo multidisciplinario. Me parece muy importante mencionar que para combatir la discriminación, yo creo que no es como que una ciencia sea la única encargada de eso, sino que tiene que haber esta multidisciplinaridad con el fin de que entendamos que la discriminación es multifactorial y que se puede desencadenar de muchas formas, está en lo cotidiano, está en lo que no vemos, que tenemos interiorizado. Entonces, a partir del programa social que comenzamos a asistir justamente a las escuelas, pues nuestro acercamiento ya concretamente hacia nuestro proyecto comunitario tiene que ver con nuestra observación y nuestro diálogo con las juventudes. Qué es lo que consideraban que eran como los temas más importantes en ese momento en el que íbamos a su plantel, cómo es que manejaban pues ciertas cosas y aunque cada plantel puede ser distinto dependiendo de la población que lo conforma, nos fuimos dando cuenta que había un concepto que estaba ahí presente, pero que no lo mencionaban las juventudes porque no lo conocían, que es el caso del adultocentrismo. Entonces, nuestro proyecto va en esa vía, como de abordar el adultocentrismo, como desmenuzar este concepto, qué quiere decir ser adultocéntrico, cómo es que se va ejerciendo a lo largo de nuestra vida cotidiana, qué impacto tiene en las juventudes. Todo ese tipo de preguntas son las que nos llevaron como a irlo desarrollando y es en la vía en la que con Mariana y con Víctor estamos trabajando actualmente. Gracias, Brian. Pues quisiera ahora comentar justo en este otro speech que justo para que nos contacten al programa, el correo donde nos contactaron estos alumnos que ustedes ven es multi.unam.igualdad@gmail.com y también el de deguae.comunitario@unam.mx. Es un programa que no tiene límite en aceptar todas las carreras y finalmente hacemos un proyecto que está basado hoy en el artículo 10 del nuevo reglamento del servicio social. El reglamento de servicio social de la Universidad Nacional Autónoma de México se actualizó en febrero del 2025. Salió publicado el 6 de febrero en la Gaceta de la UNAM y ahí el artículo 10 permite este trabajo por proyectos, por productos, por resultados y nos da a veces con esta metodología comunitaria generar con una población de enfoque una situación, generar de una situación problema una situación positiva de capacitación y de habilitar competencias en torno a promover igualdades. Sergio, ¿qué nos comentas? Bueno, sí, nosotros a lo largo de estos ya 6 años que tenemos trabajando en el proyecto o en el programa de servicio social, hemos ido incorporando metodologías que permitan a la comunidad estudiantil formar parte del programa y con ello conseguir cumplir con su servicio social, que es un requisito previo a la titulación. Hemos ido adecuándolo y afortunadamente ahora ya en este artículo 10 ya nos respalda porque puede hacerse por proyectos. Más del 90% de los programas de servicio social se encontraban, digamos que ubicados en la Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México. Y esto, pues de alguna forma dejaba fuera a los alumnos que estudian a distancia del sistema abierto.
Algunos programas, si bien es cierto que ya existían en las propias escuelas y facultades, que eran en apoyo a la docencia, en la elaboración de materiales didácticos para la propia población estudiantil del sistema abierto a distancia, pues había una parte ya que se estaba trabajando, pero bueno, nosotros empezamos a incorporar alumnos, no nada más de los diferentes estados del país, sino también del extranjero. Ya tuvimos experiencias ahí con dos alumnas que estuvieron en Estados Unidos, una alumna en Alemania y un alumno más en Suecia. Entonces eso nos posibilitó ir habilitando o diseñando nuevas metodologías para que fuéramos nosotros también una parte de la solución de esta temática o de esta problemática que se estaba presentando, ¿no? Ahora nos hace falta complementar un poquito más, pero sí, el artículo 10 ya nos permite hacer este acercamiento, facilitar, flexibilizar la forma de la realización de servicio social. Y bueno, prueba de esto es lo que hizo Lorena, Martín, Diana y Adriana Michel, que elaboraron su proyecto y esa va a ser la forma, ¿no? ¿Por qué hicimos esta forma de trabajo? Primero es multidisciplinario y después que ellos mismos se pudieran organizar para ir construyendo su proyecto, pero ya no les adelanto más. Yo creo que aquí lo ideal es que Lorena Jaime que nos pueda expresar muy bien cómo hicieron su proyecto y pues démosles por favor la oportunidad que Lorena haga la exposición de este proyecto. A mí me parece muy interesante. Adelante, Lorena, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues es un gusto poder compartir un poco de lo que hicimos en el servicio social. Efectivamente, licenciado Saldívar, nos aprovechamos de esta nueva flexibilización que se hizo con respecto al servicio social y logramos hacer un proyecto comunitario llamado Acción contra la Discriminación Laboral. Y efectivamente es un equipo multidisciplinario el que participó en él, con 2 estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho, un estudiante de la Facultad de Economía y yo de la Facultad de Pedagogía. Eh, Partimos desde luego partimos que fue, teníamos un contexto, ¿no? Que la discriminación, lejos de disminuir, está aumentando y que personas de jóvenes, adolescentes de 15 a 30 años habían sido grupos históricamente discriminados y particularmente sensibles, que además son personas que participan activamente en el trabajo. Por ejemplo, el INEGI nos dice que estas personas representan el 23% de la población total y más de la mitad trabajan. El problema es que 6 de cada 10 no cuentan con un contrato de trabajo y cuando laboran, pues lo hacen en la informalidad, ganan poco y reciben bajas prestaciones o no reciben. En este contexto vimos que pues, se dan prácticas de desigualdad, injusticias, que se basan en las características de identidad, no en su desempeño laboral. Y pues toda esta discriminación laboral se ha manifestado en despidos injustificados, en la negación de derechos, en el trato diferenciado, en los hostigamientos, en burlas, en desprecios. Entonces, sabemos que hay algunos colectivos que sufren esta discriminación, por ejemplo, las personas en periodo de lactancia, las que desean realizar cuidados paternos por el nacimiento de su hijo o hija, o porque adoptó una niña o un niño, o bien las personas que viven con VIH o SIDA. Y así quisimos hacer un diagnóstico para precisamente investigar las percepciones y las opiniones de la comunidad por los motivos que ya comentamos y conforme al enfoque que tiene la norma mexicana 025 y los principios del CONAPRED. Entonces, los datos que evidenciaron en esta comunidad dicen que sí viven discriminación, que se vulneran sus derechos porque los empleadores niegan sus permisos de paternidad o no facilitan la continuidad de la lactancia y los consideran una carga o bien piensan que son poco o nada productivos debido a su condición. Entonces, quisimos que la igualdad laboral fuera el derecho que reconocieran, porque la falta de información, el miedo y los estigmas no ayudan para reforzar la igualdad, al contrario, refuerzan la desigualdad y dificultan la construcción de ambientes laborales inclusivos. Así es que con la educación la tomamos como herramienta, como una estrategia de prevención y de acción, precisamente para que pusiéramos al alcance de la población los conocimientos,
y pudieran reconocer las conductas las conductas que de por sí son ilegales y que sepan que existen instituciones y procedimientos para defenderse en contra de los actos de discriminación. Así nos propusimos el objetivo de promover la igualdad laboral y difundir los conocimientos, las actitudes y los valores. ¿Cómo? Con un blog digital, construimos un blog, elaboramos y difundimos materiales didácticos y fortalecimos la participación y el compromiso de la comunidad. Nos propusimos hacer el blog con 5 entradas y 3 materiales descargables con 8 recursos visuales y que hubiera registros de los comentarios. Así nos lanzamos al plan de acción. Como les digo, creando el blog, hicimos el registro del dominio, seleccionamos la plataforma y diseñamos las entradas, elaboramos los materiales didácticos, entre ellos infografías, folletos, carteles, un video. Y así con estos materiales hicimos la campaña de sensibilización. De hecho, hubo un material que se llamó Manual contra la Discriminación, que en mi opinión tuvo mucho éxito. Aquí tenemos la carátula, espero que se vea. Y fue un manual muy corto que la gente podía descargar, consultar. En caso de que no supieran qué era la discriminación, ahí les proporcionábamos información, cómo identificar las prácticas discriminatorias, que conozcan que existe una norma mexicana 025 a las que las empresas se pueden adherir para provocar ambientes inclusivos y libres de discriminación laboral, qué normas tienen que saber, qué leyes cuentan, qué derechos clave necesitan saber, qué hacer si eres víctima, qué hacer si eres víctima de un caso de discriminación. Y pues este fue un manual muy interesante que pudimos elaborar y que considero que tuvo bastante éxito. Ahora, con respecto a los resultados, puedo decir que lo vemos en 4 puntos. ¿Cómo nos fue en los objetivos y metas? Se consiguió la promoción de la igualdad laboral, se fortaleció la participación de la comunidad porque empezaron a reflexionar sobre los derechos laborales, sobre los actos de discriminación, etcétera. Se consiguió hacer las 7 entradas del blog y los 8 materiales visuales. Y en cuanto a productos, pues se logró el blog. Esta es la carátula del blog que se llama ABC contra la discriminación laboral. Y hubo varios materiales didácticos que se tuvieron, el manual contra la discriminación que les comenté y otros como este folleto que a qué te suena cuando escuchas discriminación, algunas infografías como este de estereotipos y prejuicios. Hubo un video para explicar qué es el SIDA, qué es el VIH, cuál es su diferencia, porque hay mucha desinformación y este tema está muy estigmatizado. En fin, estos son algunos de los productos que salieron del proyecto. Y en cuanto a la evaluación, vimos que era necesario diseñar algunos instrumentos de evaluación cualitativa y cuantitativa precisamente para investigar la pertinencia de nuestros materiales, su calidad, si hubo apropiación de contenidos, si hubo algo de empoderamiento en la comunidad. Y grosso modo vimos que por lo menos el 87% de las personas consideraron que el blog fue fácil de navegar y gracias a la información que ahí contenía, vieron cómo podían distinguir una situación de discriminación y que se puede denunciar. Además, 6 de cada 10 personas de la comunidad consideraron que pueden explicar lo que aprendieron a otras personas y que se sienten seguros de hablar del tema. Los beneficios, bueno, pues son interesantes porque para la comunidad, obviamente, ya que ahora hay mayor conocimiento de los derechos laborales y de identificación de prácticas discriminatorias. Hubo beneficios formativos porque esta experiencia fue integral en términos académicos y profesionales y porque se trabajó con un enfoque multidisciplinario. Hubo beneficios institucionales porque la generación de nuestros materiales se alinearon con la norma mexicana 025 y con los principios del CONAPRED, y esto le dio al proyecto un valor institucional. Y además el beneficio de la importancia de la difusión de la información usando los medios digitales, porque pudimos sortear las barreras, no hubo barreras físicas para promover esta experiencia y se posicionó la información en espacios donde normalmente los adolescentes y los jóvenes se desenvuelven. Y nuestras conclusiones, pues bueno, la relevancia social del proyecto es indiscutible porque reafirmamos la importancia de promover la cultura de la igualdad laboral y no discriminación con proyectos educativos justamente.
Así vimos que es posible difundir estos conocimientos sobre derechos laborales entre adolescentes y jóvenes y fomentar la actitud crítica ante prácticas de discriminación. Como dijimos, otra de las conclusiones fue el valor del enfoque digital. Tenemos que considerar que hoy las comunidades también son digitales y que esta experiencia de educación comunitaria pudo adaptarse a la realidad con la simbiosis de las TIC y la sociedad. Y finalmente, pues el cumplimiento del servicio social, que era otro de los objetivos, ¿no? Esta experiencia cumplió con ese objetivo, pero además aportó importantes aprendizajes significativos tanto para la comunidad como para los responsables del proyecto. Estas son las referencias que utilicé para la presentación y pues no me queda dejarles muchas gracias. Muchas gracias a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, al licenciado Sergio como responsable del programa, a la licenciada Griselda Gutiérrez como jefa del departamento, porque hicieron posible el desarrollo de este proyecto, el que representó una experiencia formativa y un compromiso social muy valioso. Gracias a ti, Lorena. Excelente proyecto. Supimos que eras parte de un grupo que está cerrando y que cerró del año 2025-2026. Ahora sí quisiera yo preguntarte, Lore, y después de esta situación, ¿cómo es posible que tú te veas, qué habilidades y competencias crees que tú adquiriste después de trabajar en multidisciplina? Sí, bueno, para empezar, todo comenzó conmigo porque el tema de la discriminación lo comencé a ver yo, ¿no? Yo misma fui cambiando mi manera de verlo, de pensarlo, de introducirlo en todo lo que hacía. Y para empezar, los cursos fueron los primeros que me cambiaron. Y después el reto Lore, si de, nos ayudas a dejar de compartir la pantalla. Ah, claro que sí, muchas perdón, gracias. Sí, disculpen. sí, sí, sí. No, adelante, Lore. Y pues ya después el reto de combinar lo aprendido, las herramientas que me dio la licenciatura de pedagogía, combinarlo con lo que aprendí en los 5 cursos, yo tomé 5 cursos, ese sí que fue un reto, porque había que traducir toda esa cosa de normatividad que era lo que yo estaba aprendiendo, traducirlo a materiales accesibles, fáciles de leer, además a mi público, que mi público eran adolescentes y jóvenes, trabajar para que ellos pudieran comprender todo y que y se les facilitara. Fue un reto bastante de mucha satisfacción. Y bien saldado. Y como bien lo decías, Lorena, esa información normativa la enfocaste a tu grupo de enfoque. Ya lo decía Vic, que están trabajando ellos en un proyecto de adultocentrismo, ¿no? Y ahora es cómo hacen accesible a las niñeces y infancias todas estas partes de los cursos autoinstructivos a la parte de no discriminación en las infancias, ¿no? Y generar este vocabulario un poco más accesible para que finalmente desde las primeras infancias, que va a ser su grupo de enfoque, viva la condición de no discriminar, no sea discriminatorio también. ¿Sí? Y finalmente promueva acciones igualitarias, sin que nos suene a normatividades, sino a vida cotidiana. Em, y aquí yo quisiera irme ahora con Mariana, Víctor y Brian. Ahora que vieron esta experiencia que cerró, ¿a ustedes qué les incentiva hasta ahorita de lo que han visto ya en los cursos en plataforma? Que siempre, dicho sea de paso, esta metodología apropia que por el que debemos de empezar es el ABC de la igualdad y la no discriminación, que específicamente nos habla de la Ley Federal para prevenir la igualdad y la no discriminación, que es una ley federal y que finalmente yace del artículo primero constitucional en su párrafo quinto. Y finalmente esto lo traduce todo a un curso autoinstructivo y ustedes ya lo están abordando. ¿Cómo lo piensan cerrar a su grupo de enfoque y volverlo este proyecto de servicio social en la población que están hablando ahora, pues un sociólogo, un filósofo y finalmente alguien de derecho en este sentido con lo que están platicando ya los tres? Mariana, Víctor, Brian, les escuchamos.
Bueno, pues nosotros, pues nuestra práctica fue un poco más diferente a lo que es nuestra compañera Lorena. Nosotros sí tuvimos que estar presencialmente ante el alumnado, ante estas dos escuelas tan diferentes. Entonces, de ahí nosotros, pues nuestro proyecto pues fue basado mucho en la observación, en esta en este diálogo que hay con los estudiantes, que es de primera mano, al poder estar junto a ellos, el poder oírlos, el poder ver qué es de lo que necesitan, lo que carecen, lo que ellos están pidiendo a gritos, es simplemente lo que hicimos nosotros, ¿no? En base a esta observación, nosotros creamos este proyecto que para nosotros fue el adultocentrismo, que estábamos viendo que estaban como muy enfocados hacia la violencia, pero decidimos bajarle un poquito y ver que desde dónde estaban estas peleas, el bullying, todo lo que ellos nos hacían referencia que estaba pasando en su comunidad, porque bien se los dijimos a ellos desde el principio, ustedes como comunidad, esto es su comunidad, aquí su escuela y de aquí es lo que nosotros queremos ver cómo podemos ayudarlos. Entonces, nuestro proyecto es acerca de adultocentrismo y yo creo que al ser una práctica multidinámica, esto de que Brian sea sociólogo, de que Víctor sea de la Facultad de Filosofía, la verdad es que no nos perjudicó en nada, al contrario, creo que nuestras ideas se iban formando y iban haciendo como este rompecabezas, uniéndose cada vez más y para nosotros, creo que no fue difícil, creo que fue muy fácil, hablo personalmente, claro, pero tenemos una presentación y si gusta, podemos eh, ponerla Adelante, para... Mariana. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestro programa, pues es la UNAM y la CONAPRED por la igualdad, la no discriminación y la sana convivencia. Entonces, aquí es solo un boceto, así que todavía no terminamos de darle forma, pero es en contra de las prácticas de la dominación y exclusión, el problema del adultocentrismo, proyecto de intervención para la sana convivencia escolar, hecho por una servidora, por Brian y por Víctor. Aquí nosotros vemos que es el adultocentrismo. Nuestra definición es que la idea de que las personas adultas son las únicas capaces de tomar decisiones importantes, mientras que las niñeces solo pueden observar, aprender y esperar su turno. Aquí decimos que no solo es crianza, es una estructura de dominación que viene ya pues perpetuando desde hace muchos años. Entonces, aquí vemos lo que es la juventud y lo que es la adultez y cómo en esta balanza pues nos rebasan, ¿no? Muchas veces esta parte. En el diagnóstico, pues como antes les había comentado, se fue dando gracias a escuchar a los jóvenes de las escuelas secundarias, tanto diurna número 332 y la técnica número 93. Y aquí, pues, nos decían que los problemas que tenían ellos era el bullying o alguna cuestión de infraestructura en su escuela, y también nos hablaban como de las peleas. Entonces, decidimos ir un poco más a fondo en este problema de raíz, identificando como el adultocentrismo una constante. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces, nos dicen que el aprendizaje se construye, en interacción, ¿no? Y entonces, esta interacción era la que estaba faltando con estos alumnos, y de ahí nos estaban derivando esta problemática. La siguiente. Bueno, nuestra justificación, es el costo de la dominación. Académicamente hemos presenciado que su rendimiento es bajo por falta de compromiso y agencia. En lo emocional está lo que es la baja autoestima, el aislamiento y riesgos psicosociales. Y pues ya yéndonos a otro plano, en lo social, está la perpetuación de la discriminación y del autoritarismo.
Entonces, luchar contra el adultocentrismo no es una guerra entre jóvenes y adultos, es una lucha contra las prácticas de dominación. Esto lo dice, pues. De aquí seguimos con la adolescencia, una enfermedad o una adaptación. Aquí nos vemos un poquito más a lo que es lo psicológico. La reconfiguración cerebral de los 10 a los 19 años es un mecanismo adaptativo para la independencia. A los 15 años, las habilidades cognitivas para resolver problemas están desarrolladas. No son personas del futuro, sino son ciudadanos presentes, que es lo que hay que hacer. Entonces, aquí lo veo mucho en mis materias, por ejemplo, en las mías que llevamos de psicología del desarrollo humano, desde Jean Piaget, ¿no? Que sabe que en la adolescencia ya existe un pensamiento abstracto y tiene una capacidad crítica. Entonces, no es cierto que no puedan opinar porque no entienden, porque en la adolescencia ya se desarrolla el pensamiento abstracto. Esta etapa en donde son operaciones formales, entonces significa que pueden analizar ideas, cuestionar normas, reflexionar sobre la justicia, la autoridad en este caso, los derechos y pensar en las consecuencias. Entonces, esta parte de que dicen que no entienden por ser adolescentes, pues no es algo de lo cual estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, la siguiente, la matriz de la desigualdad. Aquí vemos, por ejemplo, el adultocentrismo no opera solo, es una extensión del patriarcado y el colonialismo, que lo vimos mucho también con los alumnos, estos conceptos, y tienden mucho a no saberlo, a darle otro significado. Entonces, este fue parte fundamental para que ellos entendieran. Entonces, valora lo adulto, lo masculino, blanco y propietario, y subalterniza las juventudes y las infancias. Pues nosotros estamos proponiendo un nuevo paradigma, el adulto aliado, el cambio de enfoque, según UNICEF, de autoridad vertical, que es imponer, no dejar que ellos expresen sus ideas o su inconformidad, o a una guía horizontal que sería acompañamiento y más bien esta base de ir de la mano con ellos. La definición es de un adulto que reconoce al adolescente como otro verdadero, con dignidad y guía sin anular. Lema, nos graduamos el mismo día. Y pues es cierto, ¿no? Muchos dicen, hoy soy papá y también pues hoy soy hijo. Los objetivos de la intervención es concientizar a la población, sobre todo adulta, docentes y familia, que sería padres, madres o tutores, exponer, revelar problemas cotidianos de esta dominación para que ellos lo puedan entender más fácilmente, porque muchas veces tendemos a normalizar este tipo de conductas. Entonces, también está el reflexionar, cuestionar a la autoridad de forma constructiva, fomentar y promover la figura del adulto aliado y así trabajar un esfuerzo colectivo para la sana convivencia. Nuestra estrategia es una campaña audiovisual en la cual está conformada por videos, serían 2 o 3 videos de máximo 2 o 3 minutos y serían enviados o canalizados a estas redes sociales más vistas hoy en día por tanto adultos como adolescentes, que es TikTok, Facebook, Instagram, y entonces pues ahí podríamos darles un poco qué es esto del adultocentrismo. Haríamos unos escenarios que serían reales para que ellos mismos se sientan identificados y puedan así, pues sí, tomarlo un poco más en cuenta. Y la solución, pues también serían unos tips, ¿no? Que les daríamos a ellos para que pudieran dejar de hacer este tipo de conductas con sus adolescentes. El plan de acción, pues, es hacer un guión, una grabación, la edición y obviamente la difusión de estas redes.
Los recursos pues son estrategias de costo bajos, sería uso de tecnología existente ya, los celulares, y pues nosotros seríamos la producción y varios voluntarios de las escuelas que anteriormente ya hemos trabajado con ellos, a ver si podrían prestarnos sus voces. Digo, la evaluación sería pre y post con algunas encuestas en donde la pre pues sería un diagnóstico sobre sus conocimientos que tengan acerca de este tema que es el adultocentrismo, y el post pues ya sería después de haber visto estos videos. Y en nuestro análisis FODA, pues tenemos que nuestra fortaleza, pues es precisamente la voz estudiantil como base de enfoque preventivo, ¿no? Para hacerle ver a estos adultos que, que si bien venimos de esta clase de, pues y de enseñanza, hoy en día podemos también cambiarlo y darle un poco más de voz a todos estos niños, niños y adolescentes. Las oportunidades, pues las tenemos pues muy bien cimentadas gracias al respaldo, obviamente, de la UNAM y la CONAPRED, que son alianzas interescolares. Y nuestras debilidades tal vez podría ser un poco el tiempo, porque muchas veces pues el servicio social se termina, entonces depende mucho de estos tiempos. Y nuestras amenazas, pues obviamente sería la resistencia cultural de los adultos y esta brecha digital que tal vez muchos adultos todavía tienen. Y pues nuestra visión totalmente sería una comunidad sana en convivencia. Los beneficiarios obviamente serían los estudiantes, su empoderamiento y los adultos, obviamente, para mejorar estas relaciones. Y como meta final, la transición de una educación de dominación a una educación de convivencia por una educación sin dominación. Entonces, pues este es nuestro proyecto. Todavía estamos en proceso pero a grosso modo es lo que llevamos. Muchísimas gracias. No sé si mis compañeros Víctor y Sí. Brian quisieran concluir algo más. Sí, adelante Víctor y Brian. Gran propuesta la que nos acaba de enseñar, con la que marcamos bien la metodología que da acompañamiento aquí el licenciado Sergio y el equipo de programas multidisciplinarios, que pretende habilitar habilidades y competencias a través de proyectos que van desde el diagnóstico, la implementación, la evaluación y contar con recursos viables y tangibles como las propias habilidades multidisciplinarias de nuestros prestadores. ¿Qué opinan, Brian, en este hilo conductor que ya ha presentado Mariana y Brian también? Porque su propuesta ahora, a diferencia de la de Lorena, es esta otra arista que hemos generado, que es presencial, que es con población cautiva y que incluso, dice Mariana, el reto y la debilidad es el tiempo, porque ahí luego, y ha pasado con otras generaciones, hay una comunidad escolar de profesores que quisiera tomar los talleres o una comunidad de padres de familia que también los demanda y dice cuándo se quedan más tiempo, ¿no? Y a Lorena también le ha de haber pasado en su equipo y cuándo pueden seguir, ¿no? Estos procesos se quedan ahí y bueno, siempre les pedimos que dejen con las referencias y que citen a los equipos precedentes, pues los materiales con las autoridades escolares o en el caso de Lorena, con las autoridades de recursos humanos para que se sigan multiplicando estas buenas prácticas a través de otras personas que se quedan en las instituciones. ¿Qué nos cuentan Víctor y Brian? Mm, Pues justamente me parece que la presentación que realizó Mariana hace un momento es pues muy clara, ejemplifica perfectamente cuál es nuestra problemática, qué es lo que estamos buscando conseguir a partir de lo que hemos visto, cómo desarrollamos este concepto, algo que pues realmente no es un tema del que se hable mucho, se suele pensar en otro tipo de dominación, en otras formas de exclusión, a veces no reflexionamos en que a lo mejor el adultocentrismo llega a impactar de manera negativa en las juventudes, en las infancias y en su desarrollo. Y no es que estemos como en contra de romper la cotidianidad en el hogar, pero creo que a veces sí hay que reflexionar en cómo es que las prácticas cotidianas, valga la redundancia, en el hogar pues terminan provocando violencia, ¿no? Tal es el caso en este caso del adultocentrismo, pero también podría ser el machismo por un lado, el hacer reflexionar justamente a los hombres, ¿no? Cómo es que hay violencia en el hogar y que
pues no lo dan como por hecho, porque dicen, es que así hemos vivido toda la vida, y es de, pues no es que tengamos que vivir así toda la vida bajo este sistema de dominación. Hay que comenzar a trabajar como en un campo más abierto, encaminado hacia la sana convivencia, hacia la comprensión y la reflexión, que me parece que es como la meta, y más hoy en día, ¿no? Que vemos como la violencia disparada en todas partes. Yo creo que hay que tomarnos un momento para reflexionar qué es lo que ha provocado la violencia hasta la actualidad, por qué la vemos en las aulas, cómo podemos erradicarla, y si de alguna forma es por cómo es que se ha estado forjando esta sociedad en torno a figuras de autoridad, pues hay que pensar, replantearnos cómo podemos construir este entorno de paz, ¿no? Tanto en el aula como en el hogar, como en nuestra vida cotidiana, porque hoy somos personas, estudiantes, universitarias, universitarios, mañana pues tendremos que salir a trabajar, a hacer otra labor en la sociedad, y yo creo que nada mejor que salir con este enfoque, ¿no? De ser muy conscientes de lo que pasa alrededor y no querer que se siga perpetuando. Sí, sí, justamente yo también retomando, también a mí me gusta mucho, bueno, porque aprendí mucho con este proyecto, porque pues en filosofía por el tiempo no se enseña cómo se diseña un proyecto y muchas veces uno se queda con esas ganas de hacer algo más. Entonces, pues agradezco mucho a Mariana, que fue como por su área de trabajo social, la que supo llevarnos, ayudarnos a darle pues estructura. Igual Brian, pues desde la sociología, porque pues yo lo puedo ver, puedo verlo desde la interseccionalidad, teorías feministas, desde una crítica al capitalismo, desde teoría crítica, pero Brian pues sí también robustece desde su perspectiva como sociólogo. Entonces a mí pues yo me quedo muy bien con la experiencia de trabajar pues en este proyecto con mi equipo. Porque pues, y desde la dinámica que tuvimos en clase, o a la hora de estar en la réplica con los alumnos, siento que nos supimos llevar muy bien y llevar un equilibrio entre todas nuestras ideas, para que, pues exacto, los jóvenes tuvieran esta perspectiva, y justo me hace recordar mucho cómo nació la idea del proyecto, que justamente pues estábamos explicando estos temas sobre pues de estas estructuras de dominación, ¿no? O sea, les hacíamos la pregunta, ¿por qué creen que a estas personas les va bien o por qué creen que a estas personas ocurre la violencia, ¿no? Y llegábamos a estos conceptos pues que son ajenos muchas veces a la cotidianidad y menos bueno, ajá, exacto, menos a una población de esas edades, que no se les habla de adultocentrismo, de patriarcado, de capitalismo, de colonialidad, que justamente pues si lo pensamos desde una perspectiva histórica, tienen sus raíces estas ideas. Que son las que les hacen creer que, por ejemplo, ser blanco es lo máximo, tener estas ideas. Entonces, pues sí, fue una experiencia muy grata, y pues es un proyecto que pues nuevamente agradezco a mi equipo por ayudarme mucho a hacer, porque pues como lo comento, no estoy acostumbrado yo a trabajar proyectos, estoy más acostumbrado a elaborar textos y leer textos y crítica. Entonces pues me llevó una muy buena experiencia y pues los agradezco profundamente. Pues estos aprendizajes apropiados es que ya tenemos todos los candidatos y tenemos elementos y herramientas que del trabajo social, tanto Mariana como Sergio Saldívar, como algunos otros trabajadores sociales y pedagogos han aportado de trabajar por proyectos. Ustedes ya se pueden, y lo hemos comentado en las sesiones, implementar como capacitadores porque tienen constancias que los certifican tanto del CONAPRED como de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Pueden ser orientadores en perspectiva de derechos humanos con una acreditación que los implica con educación media básica. Y aquí vimos las dos apuestas. Ahora quisiera irme con uno de los conductores, licenciado en trabajo social, especialista en jóvenes, que los guió en todos estos procesos. Sergio, ¿cómo es la metodología que acompañas en los sistemas híbridos que son a distancia y en los esquemas que son presenciales cuando tienes a la población y acudes a los centros escolares? ¿Cómo entras a un centro escolar? ¿Qué demandas te dice la comunidad escolar de las autoridades y cómo logras al implementar y a evaluar un proyecto? Bueno, buenas tardes. Vamos a ser un poquito concretos, pero la verdad es que es un tema que si revisamos noticias es a diario, la generación de violencia y más en entornos escolares. Desafortunadamente hay muchos casos de alumnos
que disputas que a veces se generan dentro del plantel terminan solucionándolo fuera del plantel y donde ya intervienen personas adultas y desafortunadamente han perdido la vida algunos alumnos o alumnas, ¿no? Entonces, como estas temáticas están dentro de lo que todo el mundo observamos en noticias, cuando planteamos a los directores de los planteles escolares, claro que les hace falta este tipo de charlas donde prevenimos la discriminación, que es una forma de violencia, de las tantas que tiene la violencia. Igual resaltar que la violencia no solo es de los hombres, sino también la violencia es violencia, venga de donde venga, ¿no? Entonces tenemos comunidad estudiantil que a veces de sus contextos familiares acarrean esta violencia a los entornos escolares. Y entonces, por eso es importante trabajar con los padres de familia, con los docentes y con los alumnos. Y pues bueno, la metodología con los alumnos de servicio social que lo hacen de manera presencial, pues es buscar los espacios, los planteles escolares y plantearles que van a elaborar o diseñar un taller del derecho a la igualdad y la no discriminación y ya la flexibilidad y de creación para que los alumnos elaboren materiales que gusten, presentaciones, trípticos, dípticos y demás para acercarles esta información a los jóvenes y hacerlos reflexionar precisamente. El gran reto para los alumnos que están a distancia es que a veces pareciera que están solitos, pero no podemos construir proyectos multidisciplinarios también que les permitan realizar su servicio social. ¿Qué es lo que a veces tenemos que identificar como estas áreas de oportunidad? El área de oportunidad en ambos casos, una se suscitó por una plática en el proceso de selección de uno de los alumnas de derecho, porque ya trabaja en un buffet, y decía que ahí atendían muchas cuestiones de violencia en el ámbito laboral. Entonces empezamos a investigar que había una norma para certificar a las instituciones y dependencias para pues evitar que se siguiera este tipo de violencia contra las personas trabajadoras. Y en el caso de Lorena y sus compañeros, eligieron estas tres áreas para plantear su proyecto. Ya vimos de vital importancia. En el caso de Mariana, Víctor y Brian, pues identificamos como esta parte también de la vida cotidiana que en muchas ocasiones hay talleres para padres, pero las que terminan asistiendo a sus planteles son, la mayoría son mujeres. En esta parte mía de ser padre también, pues me tocaba a veces ser el único hombre que asistía a estas pláticas para padres. Y entonces el reto consistía en ver cómo hacíamos llegar este tipo de conocimiento también a los padres de familia, ¿no? Que también es una parte importante del alumnado en su formación. Entonces, pues bueno, ya sumado las dos partes, pues nos permite identificar y visibilizar y evitar normalizar la violencia, ¿no? Y entonces en este intercambio de información, de experiencias y conocimientos, pues va a generar esta posibilidad de reflexionar los alumnos con sus padres y con los pares, ¿no? Con sus propios compañeros y compañeras. Yo espero que la experiencia no sea solamente por la práctica del servicio social, sino que también se lleven esta experiencia para su vida diaria. Aquellos que ya son padres o que piensan ser padres o madres, pues para que lo consideren también cuando llegue ese momento. Aunque no seamos padres o madres, a lo mejor podemos ser tíos, primos y podemos compartir la información. Lo ideal es que acerquemos este tipo de conocimientos e información a la población, poder promover y difundir el derecho a la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, llenos de respeto y pues de ida y vuelta tiene que ser un diálogo circular que nos permitan escucharlos y que nos permita también nosotros expresar las ideas que tenemos para sumarlas a este gran esfuerzo que realiza el CONAPRED y sobre todo el que realiza la universidad al permitirnos abordar estas temáticas y pues bueno, la finalidad sería flexibilizar los programas de servicio social para que los alumnos ya sean del sistema escolarizado abierto a distancia, puedan participar de estas formas. Entonces yo lo dejaría hasta ahí y tal vez nada más cabría como la pena de su viva voz, alumnos, por favor, que nos dijeran si recomendarían este programa, si les gustó, les deja una grata experiencia o no. Y pues bueno, por favor, nada más breve, creo que ya se nos va a acabar el tiempo del programa.
Y pues agradecerles, Lorena, por favor. Claro Si que nos- sí, me dejó una experiencia muy agradable mi paso por el programa. Yo sí lo recomendaría, de hecho lo he estado haciendo con algunas compañeras y le pasé el banner a la coordinadora de la carrera para que lo ponga en su plataforma. Muchas gracias. Mariana, Bueno, pues yo sí lo recomendaría ampliamente. La verdad es que no es fácil, la verdad es que no es fácil, se oye fácil hoy todo resumido, pero la carga de trabajo a veces es pesada, pero yo lo compensaría mucho con el aprendizaje y la experiencia que se adquiere. La verdad es que todo eso hace que valga la pena el servicio social. Este programa nos reta, nos forma y nos ayuda a crecer, así que yo lo recomendaría. Brian y Víctor, por favor. Bueno, yo lo recomendaría totalmente. La verdad es que es un programa que para aquellas personas que tienen la inquietud de realizar algo en comunidad, dar un poco de su aprendizaje y buscar transformar el entorno, es un programa ideal para eso. La verdad, yo me llevo muchas experiencias positivas, mucho aprendizaje. No me había percatado de cuánto crecí a partir de que entré y pues nada, si se animan, que lo hagan, que entren. Totalmente. Sí, de igual manera, pues como mis compañeros, agradezco la oportunidad, lo recomiendo profundamente, porque pues sí hay mucha experiencia, en grupo, en proyectos, o sea, se aprende mucho y sobre todo el abrir el diálogo con otras carreras, yo siento que es muy valioso y a veces hace mucha falta en muchos colegios, entonces es muy valioso, lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por sus grandes reflexiones y exposiciones. Recordemos que este programa es un programa de servicio social multidisciplinario de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Para mayor información de los que se quieran adherir al programa, los correos son multi.unam.igualdad@gmail.com y el correo del Departamento de Programas Multidisciplinarios de guae.comunitario@unam.mx. Recordemos que este programa se adhiere al programa del desarrollo institucional del rector en una universidad incluyente y al servicio de la nación. Cuando los prestadores retribuyen socialmente con sus capacidades y habilidades procesos educativos, generamos una mayor conciencia colectiva e igualitaria. Muchas gracias a todas y a todos ustedes a nombre de la DEGUAE. Gracias, buenas tardes. Y seguimos en contacto. A los que faltan aún por concluir. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.